Bueno, pues bienvenidos a todos a ¿Y tú quién eres Express? Hoy tenemos a un invitado de lujo. Vamos a hablar de la presencia, del proceso de la presencia. Ángel Ruiz Ojeda es comunicador y autor de técnicas para la transformación personal. Él dice que su objetivo es enseñar a las personas a conectar con todo el potencial que hay dentro de ellas. Sin embargo, Ángel no necesita enseñar como tal, pues de él se desprende una energía tan arrolladora que es imposible escucharle sin aprender grandes lecciones de vida. Un hombre hecho a sí mismo, valiente y luchador. Su trayectoria le ha llevado a lo más alto. Ha vivido y trabajado en varios países y en importantes empresas del sector aeronáutico. Ángel es un emprendedor nato, tanto a nivel personal como profesional, habiendo impulsado la creación de varios proyectos a lo largo de su vida. Y finalmente, el más importante, su propio camino de autoconocimiento, que es el que le ha llevado hasta este lugar, hasta este aquí y ahora. Ángel Ruiz Ojeda, buenos días. Buenos días. Muy bueno, me emociono cada vez que alguien habla de mi experiencia, ¿no? Siento como en realidad parece que todo ha sido en este instante, ¿no? Como en realidad todo lo que has contado lo acabas de contar en este instante y aunque parezca que han pasado muchos años y se ha hecho muchas cosas, cuando escucho a alguien a hablar y comentar así por encima de todas esas cosas, ¿no? Que puede ser incluso inverosímiles cara a otras personas, en realidad todo fue tan fácil. ¿Cómo fue y cuándo fue? Vamos a empezar por el principio. El principio de mi experiencia. De tu experiencia, porque claro, si nos vamos al principio a ver a dónde nos tenemos que ir, ¿verdad? Exacto. Al principio. Y hay principio, ¿no? Sí, sí. El principio de esta experiencia. Al principio de esta experiencia. Yo creo que más que creer siento, ¿no? Porque intento siempre de hablar desde lo que siento, ¿no? Siempre hay una frase que yo tengo en mi fondo de escritorio del ordenador, que mucha gente dice, cuando tienes esa frase es por algo, con todas las que escribes, ¿no? ¿Por qué tienes esa? Porque para mí es la más importante y es siente qué hacer y pregúntate cómo hacerlo. Siempre en ese orden, es muy importante siempre ese orden. Si te vas a preguntar exactamente qué tengo que hacer, no le hagas caso, porque no te estás haciendo la pregunta correcta. Nunca te preguntes qué tengo que hacer, solo pregúntate cómo tengo que hacerlo, porque tu mente no sabe lo que tienes que hacer. Solo podrás sentir lo que tienes que hacer. Y para eso está nuestra mente luego tan fabulosa y tan magnífica, ¿no? Que el único, problema, no me gusta decir esta palabra, pero lo único que nos está ocurriendo ahora exactamente es que nos está dominando, ¿no? Nuestra mente, ¿no? Y en realidad es tan preciosa y es tan perfecta cuando empezamos a desidentificarnos de ella y empezamos a generar esa brecha entre tu esencia, entre lo que eres realmente y tu mente, empiezas a alinearte con ella y es cuando la magia surge, ¿no? Ángel, nos interesa saber ese momento cuando decides o te ocurre que comienzas a desidentificarte de la mente o que tienes esa experiencia que te lleva a este nuevo nivel de comprensión. Ha habido en mi vida realmente dos experiencias que me han marcado. Una fue a los 24 años. Yo jamás había estudiado en el colegio, a pesar de tener las mejores calificaciones, nunca había estudiado, ¿no? Y luego a lo largo de mi adolescencia tampoco había estudiado, dejé de estudiar y quería vivir la vida loca, ¿no? Pero es verdad que yo siempre me he estado preguntando el porqué de las cosas. Yo me podía llevar las horas sentado en un parque mirando una paloma y preguntándome todos los porqués que la asociaban. Y buscaba y profundizaba. Nunca he buscado externamente en ningún sitio, solo sobre mí, ¿no? Y cuando yo encontraba esta explicación, yo me quedaba tranquilo, ¿no? Al final, la verdad de una pregunta es digamos, por decirlo de alguna forma,
la tranquilidad del resto de las personas. Digo, esto es un micro, pero bueno, porque todos estamos de acuerdo, hasta que sabemos que la verdad de hoy es la mentira del mañana, la verdad de hace 3000 años es todo mentira hoy, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? De que, como siempre, constantemente estaba buscando el porqué de todo lo que me rodeaba, desgraciadamente a mis 24 años falleció un amigo en un accidente de moto, y era la primera vez que no encontraba el porqué de algo. No encontraba el por qué teníamos que morir. ¿Por qué teníamos que morir? Y entré en una incesante búsqueda de esa solución, ¿no? Y no la encontraba. Y pasé días y días y noches sin dormir. Hasta tal punto de que ya solo era todo exactamente, era una continua incógnita. Ya todo lo que veía ya no lo veía como físico, ya todo lo que veía lo relacionaba. Pensaba, esto ¿qué hace aquí? Esto, si esto es energía y esto está compuesto, si esto realmente es vacío, ¿qué es todo esto? Pero a ver, para que nosotros nos situemos un poco. Fallece tu amigo. Exacto. Y y a partir de ahí comienzas a tener una relación diferente con la realidad. Exacto. ¿Qué pudo ocurrir para nosotros poder entender un poquito para que eso ocurriese? Lo que pudo ocurrir es que mi mente, en cierto modo, lo único que hacía era profundizar y asociar cosas para llegar a una conclusión. Entonces, si yo ahora te veo Víctor, en aquel momento no vería Víctor y todo lo que le asocia a Víctor, porque tú eres lo que eres gracias a todo lo que te asocia. Entonces empecé a darme cuenta de que no eres solo esto físico, eres parte de la totalidad. Entonces vi cómo a medida que yo asociaba cada vez más cosas, empecé a sentir de que en realidad todos somos la misma cosa, ¿no? Y eso al final, hasta lo he contado muchas veces, una vez estaba en casa, vi una mosca pasar y dije, ostra, la vida de una mosca son 3 días, 4 días. En ese tiempo nace, reproduce, muere. Es como el tiempo de una persona. El tiempo de una persona son 80 o 90 años, pero el tiempo en realidad... Y empecé a profundizar hasta tal punto de que miraba a mi padre, ya no miraba y no veía a mi padre. Ya veía... Es como la Matrix, ¿no? Veía energía y las asociaciones, cómo las energías se asociaban entre ellas, y caía al suelo. Me desmayé y caí al suelo. Me hicieron pruebas, los médicos dijeron, este chico está fantástico. ¿Te asustaba esto a ti? Sí, muchísimo, me asustaba muchísimo, me daba mucho miedo, quería volver a ser el de antes, quería ver las cosas. O sea, no estabas disfrutando de ese estado. No estaba disfrutando. Que por otra parte es buscado por muchos, ¿no? Sí, pero no estaba disfrutando absolutamente nada. Entonces fue cuando el psicólogo me aconsejó que estudiara una carrera a los 24 años, yo no he estudiado en mi vida, ¿no? Y estudié el examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y me dijo que estudiar una carrera difícil, y entonces, por eso entré a trabajar en ingeniería. En realidad, a mí la ingeniería nunca me había atraído, ¿no? Por eso me puse a estudiar ingeniería. Y es verdad que me adentré tanto y que empecé a estudiar, luego me fui a los Estados Unidos, estuve trabajando allí en Boeing, diseñando el Boeing 787, luego volví, monté una Pero esto empresa. Entonces no hace mucho, ¿no? El Boeing 787, entonces no hace mucho, ¿no? No, yo tenía, pues cuando se empezó el diseño preliminar, que era pues hace 11 años. 11 años. Hace 11 años. Tengo 41, yo estuve allí con 30 o 31 aproximadamente. Bueno, pues luego me volví, me vine a Sevilla, monté una empresa. En esa empresa que monté fue un fracaso. Y me acuerdo que en ese momento también falleció mi madre, me quedé fatal, me quedé sin dinero. Pero me vine a Madrid porque me salió un trabajo como director aeronáutico y me vine sin dinero. Y los primeros días me acostaba en el coche. Era muy gracioso porque el director, que ganaba una pasta... Estaba durmiendo en el coche. Claro, pero... Esto, por lo visto, me han dicho que esto está ocurriendo muchísimo en Los Ángeles, California. Ajá. Están altos los alquileres,
tan altos los alquileres que la gente duerme en los coches y durante el día se ponen la chaqueta y son directores de banca. Pero bueno, vamos adelante. Bueno, todo esto que seguí y empecé a hacer cosas, hasta que, bueno, monté una empresa, también otra vez en Madrid, fue todo un éxito, tuve ingenieros alrededor de todo el mundo trabajando, y aún así luego quise seguir buscando un nuevo reto, y me llevé durante 2 años, estos ya son los 2 últimos años, me llevé durante los 2 últimos años buscando un nuevo reto. Entonces me llevé 2 años, el 100% de mi tiempo, con mi mente en el futuro. Y eso empezó a generarme un sufrimiento muy intenso. Hasta que un día, me acuerdo, en ese sufrimiento tan intenso, me volvió a ocurrir algo parecido como me pasó cuando tuve 24 años. Y de nuevo sentí miedo, pero es verdad que el miedo lo sentí luego de haber adquirido la experiencia. Y en ese instante me di cuenta cómo en realidad me estaba dominando por completo mi mente, que siempre estaba en el futuro y yo siempre estaba en este instante. Y ahí fue la primera vez que sentí esa brecha, esa desidentificación entre el instante que soy y la mente pensante. Y ahí tuve una comprensión horizontal, vertical, hacia todas las líneas, donde empecé a entender todo, el porqué de todo. Y ahí empecé a hablar con compañeros, con amigos, y me dijo, oye, qué fantástico, quiero escuchar más. Luego, esto hace 1 año, no hace más, ¿eh? Y digo, pero ¿te gusta lo que estoy diciendo? Pero si... Y yo, asombrado, le estaba interesando. Luego fui al otro mes, de los 4 o 5 amigos, fueron 30. Luego di una charla en Madrid, fueron más de 100 personas. Digo, ¿pero qué es esto? Y esto, Ángel, ¿esto ocurre de una manera espontánea siempre? Estos estados, porque según lo describes, es como si de repente entrases en un nuevo estado, que es en un estado de presencia, de calma, y este estado se produce de una forma espontánea. De repente, Ángel, antes estaba en el ruido de la mente y de repente ahora estoy en la presencia y en el aquí y ahora. Exacto, no hay punto medio. O estás o no estás. De repente estás, al igual que no estás. Cuando yo siento esto, luego empieza un proceso de integración. No es ya está y ya estoy. Ya estoy, he sentido he vivido esta experiencia y ya me quedo en el presente. No. Vale. Luego hay un sufrimiento, porque luego viene un proceso de integración. Luego empiezas a sentir, al igual que eres pura presencia, pasas de la oscuridad a la luz, y de la luz a la oscuridad, y hay unos cambios y unos vaivenes impresionantes donde todo eso te genera sufrimiento, hasta tal punto de yo creía, me he vuelto loco, de estar, no, tienes que seguir, vamos Ángel, otra empresa, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir creando, tienes que seguir... Y digo, sí, claro, ¿qué haces ahí? La presencia, vaya aburrimiento, ahí no hay nada que hacer, pero si esto, digo, es verdad, pero de un momento a otro, estar totalmente presente, digo, pero ¿quién está hablando? ¿Quién está diciendo eso? Pues entonces de decirle a mi mujer, oye, llévame al médico, me voy a volver loco. De subir las escaleras para vestirme, para irme al médico, y de repente decirle a mi mujer, no, ya todo está bien. Mi mujer, evidentemente, la pobre. O sea, fluctuabas entre los estados de presencia y los estados de máxima locura mental, ¿no? Sí. Hasta que poco a poco, pues, vas alineando y vas comprendiendo, porque para que se genere esa alineación, se necesita de una comprensión. Primero una comprensión mental. No puedes llegar a caer, no puedes llegar a tu esencia. Es como cuando le sacas la esencia a algo, en realidad necesita pasar por un filtro, y ese filtro es la comprensión mental. Tienes que llegar a una comprensión para que puedas caer y descansar en tu esencia. Eso es a través de la experiencia. No podemos cambiar nuestra forma de pensar, es imposible. Está muy de moda el pensamiento positivo, hay que cambiar tu actitud, no, es imposible.
Eso te va a generar solo sufrimiento. ¿Por qué es imposible eso? Porque tú no tienes el control de tu mente. La mente es un músculo que por sí solo piensa y por sí solo concluye, ¿no? Yo siempre digo que la mente es tan preguntona que si lo supiera todo se preguntaría, ¿por qué lo sé todo? ¿No? Porque constantemente es su función preguntárselo todo. Entonces la única forma de tú cambiar tu forma de pensar, o que la mente, mejor dicho, cambie la forma de pensar, es a través de la acción. ¿Por qué? Porque al final nos está moviendo un conjunto de creencias. Tus creencias están compuestas por un conjunto de pensamientos. Y tales pensamientos están compuestos por la conclusión posterior a una acción. Nunca puedes pensar antes de la acción. La acción siempre se está dando. El pensamiento siempre está en el futuro, en el pasado. La acción siempre está presente. Un pensamiento nunca puede estar en el presente. ¿Lo ves? Entonces, la acción se da y luego el pensamiento concluye. A medida... ¿Por qué no podemos vivir el máximo de tiempo posible en la acción? En realidad, siempre estás viviendo el 100% de tu tiempo en la acción. Claro, lo que pasa es que no lo experimentas porque estás en la mente. Claro. Pero en realidad la acción está siempre ocurriendo. La acción siempre está ocurriendo. El problema es que creemos, cuando digo creemos, nuestra mente egoica, nuestra mente pensante, creemos que somos los que tenemos el control. Incluso tú crees que tú estás aquí porque tú lo has decidido. Y nuestra mente cree que ha sido ella la que lo ha decidido. Y no, la mente no puede ni siquiera tener una pequeñísima idea de la infinidad de variables que se ha tenido que dar a lo largo de la vida y en este instante para que tu vida sea la que está siendo. Y creemos, cuando digo creemos, la mente egoica cree que es ella la que ha decidido estar aquí. Es impresionante, ¿sabes? La infinidad de variables que se ha tenido que dar para que este instante se esté dando como se está dando. Es imposible que tú creas, cuando digo tú pero son ambas, ¿no? Son ambas. Es la acción que subyace el pensamiento, pero también el pensamiento crea tu realidad. Son ambas, ¿no? Son ambas las que han hecho que llegues a este instante presente. El pensamiento está experimentando la realidad. ¿No la crea? Nunca. Nunca. No tiene esa capacidad. El pensamiento solo está experimentando la realidad. El pensamiento solo lo podrás cambiar en función a la continua acción. Si tú quieres cambiar una creencia, lo que tienes que hacer es cambiar tus pensamientos. Y si tú quieres cambiar tus pensamientos, tú no lo puedes conseguir. Los pensamientos solo cambian por sí solo. ¿Y cómo? A través de la acción. Si alguien me decía, me acuerdo que me decía mi amigo, no Ángel, tú debes de lanzar este mensaje, tú has nacido para esto. Y digo, ¿pero qué dices? No lo creo. Yo prefiero el mundo de los negocios y el mundo. No, tú has nacido para esto. Yo no me lo creo. Es normal. ¿Cómo puedo cambiar esa creencia? ¿Mirándome al espejo diciéndome, tú puedes, Ángel, tú puedes? No. Actuando y tomando acción. Porque tu mente egoica solo quiere datos. Y tu mente egoica, tus pensamientos, que es perfecto, está ahí para velar por tu supervivencia. Lo que pasa es que lo hace de forma exagerada, ¿no? Es como una madre exagerada que no te deja moverte. Es que el ego no deja de ser un mecanismo de adaptación al medio, ¿no? Es un mecanismo de adaptación y él sabe perfectamente lo que es bueno para ti y lo que no, ¿no? El ego cree saberlo. Cree saberlo. El ego siempre va a mirar por el posible riesgo que haya. Yo me doy cuenta de ello, por ejemplo, el otro día en una conferencia que hice, pues todo el mundo, Ángel, eres un crack, buenísimo, me has cambiado la vida, no sé qué, no sé cuánto, y ahí había un comentario que decía, otro charlatán más. Es normal esto, ¿no? Estas cosas son normales. Mi ego, ¿a dónde crees que se va? No sé a dónde se va. Al charlatán. ¿Lo ves? Pero vamos a ver, Antonio, que yo le llamo a mi ego Antonio. ¿Cómo es posible que te vayas ahí cuando es el 1%? A estas alturas. ¿No? No, a estas alturas. Esto es un error, Víctor, que cometemos, que creemos que a medida que vamos tomando conciencia, el ego va cambiando. Claro. El ego siempre es igual.
El ego siempre... Y es sigiloso, ¿no? Sí, es muy sutil. Muy sutil y muy... Siempre. Él nunca va a cambiar. El cambio que hay que dar solo es el desidentificarte de él. Tomar conciencia, el despertar, no es que el ego se desvanezca o desaparezca. No. El ego es perfecto. Despertar es darte cuenta de que no eres él, que solo es parte de esta experiencia, pero es perfecto. Es como cuando yo digo con mis hijas, mis hijas hace un año se peleaban continuamente. Hemos puesto toda la carne en el asador para que dejen de pelearse. Un año después, ¿crees que hemos conseguido algo? Se siguen peleando, pero hay una gran diferencia. Ahora no me identifico con ello. Pues el ego es igual. El ego siempre va a estar ahí. Porque el ego... Pero ahí podemos entrar un poco en conflicto, ¿no? Es como me desidentifico, que no me sale. Me desidentifico. Me desidentifico de todo y me importa todo tres pepinos. Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ahí está el equilibrio. Mira, date cuenta de que la mente funcionaria analítica, cuando empieza a emanar del ser humano, somos el único ser humano que tenemos esa capacidad de ir al pasado y al futuro, ¿vale? Y seguir creando, que es perfecto. Date cuenta que vivimos en un mundo dual, ¿no? Todo tiene su opuesto. Si el que es guapo es porque hay feo, y si es alto es porque hay bajos. Entonces, vivimos en el mundo dual. ¿Y para qué es ese mundo dual? Para que se mantenga ese equilibrio. Imagínate de que un niño cuando nace, ahí no tiene ego prácticamente. Digamos que su parte dominante es su mente analítica. Constantemente lo está analizando todo. Si dejáramos que nuestra mente analítica lo analizara todo, habría un desequilibrio, porque podríamos llegar a comprender que todo esto es un sueño. Llegaríamos a comprender de que qué sentido tiene esto. Por lo tanto, necesita, como digo yo, una toma de tierra. Necesita su parte opuesta para que se mantenga el equilibrio. Necesita un ego que se crea totalmente separado. Un ego que se crea que no es amado. Un ego que todo lo que hace es por ser más o tener más, porque se cree que no es nadie y necesita ser, o todo lo que hace es por el miedo a ser menos o tener menos. Entonces empieza a generar un ego que no es otra cosa que un conjunto de pensamientos y creencias, ¿vale?, que está sustentando el equilibrio de esa mente analítica, y es perfecto. Y el despertar no es otra cosa que darte cuenta de eso. Vale, y cuando yo hablaba antes de este cambio espontáneo en el cual te encuentras en la presencia, ¿es porque de repente se disuelve ese conjunto de conceptos y creencias que es el ego? No es que, sino que ya no te identificas tanto, porque entra. Pero, por ejemplo, en la primera vez que te ocurrió a los 24 años, tras el fallecimiento de tu amigo, a los pocos días comienzas a sentirte que, bueno, más en el estado de presencia. ¿Crees que se da ese estado más espontáneo de una disolución del ego? O... Claro, exactamente. Ahí eso es un despertar, no más que un despertar, te estás yendo totalmente al lado opuesto, a un único lado. Al lado es entrar en la dimensión espiritual, donde el ego no está en ese instante, pero ahí no hay nada. La gente se cree que... ahí hay acción, presencia, ahí eres. Pero es muy soso, ¿eh? ¿Es soso? Sí, no te creas que... La gente se cree que eso es... Ahí no hay nada. Date cuenta de que cuando tú estás totalmente presente y estás fluyendo en algo, ahí no hay emociones. Ahí no hay nada. Esto es importante, lo que has dicho. O sea que sin haber emociones y en ese espacio, que es lo que a lo mejor todos querríamos, ¿no? Ayer, de hecho, fui a un concierto y la cantante decía: ¿cómo fuese nuestra vida si no tuviésemos emociones y si no tuviésemos que sentir todo esto? Y tú me estás contando que ese espacio pues tampoco es... No se puede describir. Es la perfección. Pero, mira, hay un ejemplo que le ponía el otro día a un amigo muy interesante. Mira, si te das cuenta,
cuando tú dices, ¡ostra! ¡Qué película más impresionante! Esa película está compuesta por sufrimiento, amor, pérdidas, incluso guerras. Y coge luego y le das un Goya o le das un Oscar. Una película que tiene de todo, ¿lo ves? Y esa persona, ese director, ese guionista, ha hecho esa película con todo el amor y toda la pasión que hay en él. Sin embargo, mira su creación. Es cuando alguien me dice, ¿Dios es bueno? Dios ha hecho esto, como el guionista o el director de la película, con todo su amor y toda su pasión. ¿Para qué? Para que juguemos al juego de la vida. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Entonces, cuando tú empiezas a tomar conciencia, te das cuenta del juego de la vida y lo bonito que es sufrir. Lo malo no es sufrir, lo malo es no dejar de sufrir. Lo malo no es aburrirte, lo malo es no dejar de aburrirte. Cuando tú te sientes las emociones, no hay emociones negativas, no hay emociones positivas. Todas las emociones vienen a decirte algo. Las emociones son un conjunto de información. Es cómo el universo conecta contigo para indicarte el camino. ¿Para qué estamos aquí en este sueño? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que todo el mundo preguntamos. No lo sabes tú. Tu mente egoica no puede saberlo. Todos tenemos un objetivo común. Todos. Me da igual que tú digas, pues yo quiero ser aeronáutico, yo quiero ser pintor, yo quiero... No. Tú sabes cuál es el tuyo, el mismo de todos. Sentirte bien. Todos buscamos sentirnos bien. ¿Por qué buscamos sentirnos bien? ¿Y por qué no buscamos sentirnos mal? ¿Por qué? Yo no tengo ni idea. Yo a lo mejor creo que por físicamente, ¿no? Porque sentimos en el cuerpo, no queremos sentir lo que se siente cuando nos sentimos mal. ¿Y por qué te gusta eso que sientes? ¿Tú has decidido eso? Creo que más que buscar las sensaciones placenteras, que también no queremos sentir las sensaciones no placenteras. ¿Y por qué no queremos sentirlas? Porque no nos gusta el dolor físico, imagino, claro. Esa sensación que crea la emoción negativa. Mira, te lo voy a explicar. Las emociones, el problema no es la emoción que tú sientes. El problema es que no la quieres sentir. Es la resistencia. No hay emociones ni positivas ni negativas. Hay emociones que aceptas y otras que no aceptas. Ya está. ¿Te das cuenta? Incluso si yo te quisiera dar 1 millón de euros y tú no lo quisieras, generaríamos un problema. ¿Lo ves? Pero el problema no es el 1 millón de euros. El problema es la resistencia que hay entre lo que se está dando y lo que tú quieres. Es como si nos ponemos a hablar de fútbol. Tú dices que el mejor equipo es el Real Madrid y yo digo que es el Barcelona, que lo es, por cierto, ¿eh? Y tú dices, no, es el Madrid. No, porque el Madrid, no sé. Yo he visto amigos hasta darse puñetazos por defender. Pero en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Se está generando una confrontación. Cuando tú sientes una emoción negativa, vamos a llamarle negativa, pero no es negativa. Cuando tú sientes una emoción negativa, lo único que estás haciendo es que no la quieres sentir. Y a lo que te resiste, persiste. Cuanto más te resistas a sentir la emoción negativa, más insiste la emoción negativa. Pero el problema no es la emoción negativa, es que tú no la quieres sentir. ¿Por qué? ¿Por qué no la quieres sentir si todas las emociones vienen a decirte, a indicarte el camino correcto? Cuando una emoción viene a ti y es una emoción negativa, te está diciendo, por ahí no es, y tienes que cambiar tu camino. Porque si no hubiera emociones negativas, no habrían emociones positivas. Si no hubiera el camino incorrecto, no habría camino correcto. Entonces, sabiendo dónde te estás sintiendo bien, es tu camino. No hay objetivo. El objetivo es estar aquí en este instante en el camino que siempre estás bien. Entonces, date cuenta de que cuando tú sientes una emoción negativa, ¿qué estás rechazando? ¿Por qué la rechazas? Lo que rechazas es la información. Si tú sientes, por ejemplo, miedo, la emoción por sí sola no es nada. La emoción es una energía intensificada en un instante, pero no es nada, es pura energía. Tú estás rechazando esa energía.
¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es rechazando toda la información que está dotada a esa energía, toda la información vinculada a esa energía. Yo siento miedo, ¿y qué me está diciendo el miedo? El miedo te está diciendo, ostra, cómo te montes en el avión, pues que te caiga y cómo te caiga, no sé cuánto, o mira que la semana que viene tu médico te va a dar unos resultados, y mira que si te dice que son mal, ¿lo ves? Pero es tu propio ego el que lo está rechazando. Tu ego es el que rechaza, ¿por qué? Porque tu ego, que es perfecto, que simplemente lo que está haciendo es velar por ti y por tu seguridad, tú estás rechazando eso. Pero entonces, en este caso, para sentir la emoción, lo que deberías de hacer es subirte al avión y estar con lo que sientes durante ese tiempo. Lo primero que tienes que hacer cuando te viene esa emoción es preguntarte, ¿qué me está diciendo esta emoción? En este caso, de subirte al avión, te está diciendo te vas a matar, va a ocurrir esto o lo otro, pero para superar ese miedo me refiero. Siempre tienes que tomar acción. Siempre tiene que tomar acción. Y la acción tiene que ser, ya no solo en este instante, en cualquier acción que hagas, tiene que ver si la acción es humilde o no. Yo defiendo mucho la acción humilde. Es un concepto que me surgió no hace mucho y el que estoy enseñando mucho. La acción humilde. ¿Qué es la acción humilde? La acción humilde es aquella acción que no está dotada ni manchada por ninguna pretensión. La humildad no es tener poco. Humildad es sentirte al mismo nivel que todo el mundo. Cuando te sientes más que los demás, eso es soberbia, eso es ego. Cuando te sientes menos, es inferioridad y miedo, es ego también. Humildad es ver a todo el mundo al mismo nivel que tú. Entonces, la acción humilde es una acción sin pretensión. El ego siempre quiere hacer todo lo que haces por la pretensión de ser más o tener más, o el miedo de ser menos o tener menos. Cuando tú la acción que haces no hay ninguna pretensión, simplemente es el hacer por gozar haciendo, es perfecto, ahí hay paz. Esa es la acción que tenemos que buscar. Hay dos movimientos, uno es el movimiento horizontal y otro es el movimiento vertical. El movimiento horizontal siempre busca la motivación, siempre busca el conseguir algo. Tienes que conectar con tu movimiento vertical. ¿Te parece si conectamos a ver si hay preguntas por aquí, sí, por claro. el Facebook Live? Nuestra compañera Sofía. Tienes un micro aquí delante, Sofía, debajo de la mesa. Estamos hoy hablando con Ángel Luis Ojeda. Ángel Ruiz. Ángel Ruiz. Ángel Ruiz. Tienes un micro aquí debajo que puedes utilizar para que nos escuchen desde casa. Sí. Beatriz Díaz, por ejemplo, comenta que ella siente mucho miedo. ¿Qué se le podría decir a ella? ¿Cómo podría superar eso? Vale, cuando sientas miedo, en realidad tu problema no es que sientas ¿a quién tengo que mirar? Sí, a las cámaras. Miro allí. ¿Es Beatriz el nombre? Bueno, pues Beatriz, cuando sientas miedo, en realidad tienes que tomar conciencia de que tu problema no es el miedo que sientes, sino que no quieres sentirlo. Porque si te molara sentir miedo, entonces no tendrías problema. El problema está en que tú estás dotando a ese miedo de una información. Y esa información no es otra cosa que posibles cosas que te pueden pasar. Y tú lo que estás rechazando es esas posibles cosas que te pueden pasar. Sin embargo, si te montas en una montaña rusa, vas a sentir el mismo miedo. Pero ahí te mola. Ahí no tienes problema. ¿Por qué? Porque sabes que no te va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, aceptar ese miedo y darle las gracias. ¿Por qué? Porque viene a informarte. Viene a informarte y viene a velar por ti. Viene a velar por tu supervivencia. Entonces, pregúntate, ¿qué me está diciendo este miedo? Y ese miedo te va a llevar al futuro. Pues me está diciendo que mañana o pasado o cualquier cosa, que es posible que me ocurra esto. Entonces ahora, cuando tú ya has escrito qué es lo que me está diciendo ese miedo, pregúntate, ¿es una creencia o es una evidencia? ¿Por qué? Porque date cuenta de que tu mente pensante solo genera creencias, que lo más seguro es que sea una creencia. Y las creencias, como creencias que son falsas. No obstante,
aun si te das cuenta que es una creencia y no es una evidencia, porque si me voy a montar en un avión estoy cagado de miedo porque me voy a matar. ¿Es una creencia o es una evidencia? Hombre, es una creencia. ¿Te puedes matar? Sí, pero en el 0,0001%. Es más normal que no te mates a que... Entonces, ¿es coherente este miedo que estoy sintiendo? Hazte esas preguntas. ¿Por qué? Porque solo podrás desvanecer a través, como le decía antes a Víctor, a través de la comprensión. Lo importante es comprender y llegar a la comprensión. En el momento que tú comprendes el por qué está funcionando eso y funciona de esa manera, genera esa desidentificación con él. Pero lo más importante es eso, hazte esas preguntas. ¿Qué me está diciendo este miedo? ¿Y es coherente esto? Y voy un poco más allá. Si aún así sientes todavía resquicios de miedo, las brasas, como digo yo, lo que tienes que hacer es ocuparte. ¿Qué quiere decir esto? De que al ego le encanta preocuparse. Y cuanto más te ocupas, menos te preocupas. Entonces... esto es importante, ¿eh? Sí, siempre hay que ir a la acción. Al ego le encanta preocuparse porque con la preocupación no hay acción. Y la acción está siempre en el presente, donde no hay miedo ni hay nada y todo es perfecto. Entonces, cuanto más te ocupas, menos te preocupas. Ocúpate. En ese instante, ya que tienes toda la información puesta ahí delante, sabes que es una creencia, una evidencia, pregúntate, ¿qué puedo hacer en este instante que pueda cambiar esta situación? Ahora, en este instante, no el lunes, empiezo el martes, no. ¿Qué puedo hacer ahora? Y no pares de ocuparte. Y lo aceptarás. Y eso es aceptar. Mucha gente dice, no, yo lo acepto. No, vamos a ver, tú te estás resignando. Hay una gran diferencia entre aceptar y resignarse. Para tú aceptar algo y saber si lo has aceptado, el dolor emocional tiene que desaparecer. ¿Vale? Espero ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Pues Ángel, muchísimas gracias por habernos venido a visitar a la radio y acercarnos un poquito más a ese instante presente. En tus cursos, ¿cómo trabajas con las personas para que puedan al final experimentar de todo esto que hablas, ¿no? En mis cursos, yo diferencio las conferencias de talleres. Las conferencias suelen ser 2 horas y los talleres suelen ser 8 horas. Los talleres, en realidad, hay muchos despertares ahí. Muchísimo. De hecho, el sábado que fue el último taller que di en Barcelona, fue impresionante cuando una mujer se acercó y me dijo: bendito sea el día que te conocí. Mi vida ha cambiado por completo. Ya apenas sufro, las cosas me llegan, no tengo nada que hacer. Incluso entendí que había que acampar. ¿Acampar en qué sentido? Dejar de perseguir, dejar de luchar. Acampa aquí en este instante. ¿Pero qué ocurre en estos seminarios? Empiezas a tomar mucha conciencia. Hay mucho llanto, hay mucha alegría, hay mucho amor, muchos abrazos y, bueno, para mí es fascinante, para mucha gente también, según dice la gente, pero sobre todo es toda la energía que se crea ahí, se genera, toda esa comprensión, es impresionante. ¿Pensabas alguna vez que ibas a estar delante de las personas dando charlas? Jamás. De hecho, como siempre digo, mi mente egoica siempre ha rechazado eso, ¿no? Para mi mente egoica esto siempre era algo absurdo, ¿no? Pero ¿qué decías? De hecho, hasta no hace mucho, cada vez que terminaba una charla, una conferencia, siempre decía, no hago más. Esta es la última. Después de 8 horas dando un taller, en el momento de que terminaba, cogía el tren, me atacaba, me empezaba, pero vaya gilipollez, vaya qué tontería, ¿qué haces ahí? Pero date cuenta que estoy 8 horas totalmente presente. Conecto con mi presencia y dejo que a través de la inspiración salga lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y cuando me monto en el tren, vuelvo entra en mi mente y mi mente entra con ganas, con muchas ganas, ¿no? ¿Pero qué haces? Vaya aburrimiento, eso no... ¿Sabes? Tienes que volver, digo. O sea, que cuando estás durante el curso, para ti es estar en estado de presencia. O sea, es una maravilla. Entonces, para ti estar dando cursos tiene que ser lo que más disfrutes, ¿no? Es que no es la palabra, no es disfrutar. O estar.
Es como date cuenta cuando tú estás... es un estado de fluidez total, donde el pensamiento no entra, solo... Y soy muy agresivo, ¿eh? Pero no soy yo, es la vida a través de mí. Incluso le tiré una vez el zapato a uno, ¿eh? Me quité el zapato, se lo tiré, rompo cosas, me lloro, grito, me enfado. Sí, y luego yo digo, pero ¿por qué soy así? Digo tacos, digo, si yo soy muy tranquilo en mi día a día. ¿Por qué? No me resisto, dejo que sea. Si yo te invitaría a que fueras a un taller. A probar. Sí, lo más bonito de todo esto es eso, dejarse ser, ¿no? Sí. Dejarse ser. Al final somos la vida también expresándose y dejarnos ser. Ángel, ¿cuál es tu página web? Es www.angelruizojeda.es. Pues ahí probablemente, si habéis disfrutado de esta charla que hemos tenido aquí esta mañana, vais a encontrar más información sobre Ángel. Y esperamos tenerte nuevamente por aquí por la radio, Ángel, pronto. Muchas gracias, ha sido un placer. Un placer siempre conectar con ese instante, ¿no? Sí. Ángel, gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.